Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de un personaje que seguro que muchos conocen, Simón Bolívar. El Libertador. Exacto, Simón Bolívar, el libertador. Pero vamos a ir más allá de las estatuas, de los nombres de No, plazas, de los billetes. de los billetes, por supuesto. Queremos descubrir quién fue realmente, por qué su historia sigue siendo tan importante, incluso fuera de Latinoamérica. Igual que su impacto se siente todavía en el siglo XXI. Exactamente. Y para eso tenemos un montón de documentos históricos que nos van a ayudar a entender a este personaje tan complejo. Porque fue un hombre de acción, sí, pero también de ideas. Un visionario, ¿no? Totalmente. Y su vida, como veremos, estuvo llena de triunfos, pero también de tragedias. Empecemos por el principio. Bolívar nace en una familia adinerada en la Venezuela colonial. Una familia criolla con mucho poder. Muy privilegiada, ¿verdad? Pero su infancia no fue precisamente fácil. No, para nada. Queda Ah. huérfano muy joven, y eso marca su carácter. Pierde a su padre a los 3 años, a su madre a los 9. Imagínate el impacto que eso tiene en un niño. Y ahí entra en escena la figura de su tutor, Simón Rodríguez. Un personaje clave en la formación de Bolívar. Un hombre adelantado a su tiempo que le introduce a las ideas de la Ilustración, ¿no? Exacto. Ideas como la libertad, la igualdad, la soberanía popular. Ideas revolucionarias para la época. Sin duda, Rodríguez le enseña a pensar por sí mismo, a cuestionar el orden establecido. A rebelarse contra la injusticia. Y esas ideas van a calar hondo en Bolívar. Ya de joven, Bolívar viaja a Europa. Un viaje que amplía sus horizontes. Entra en contacto con las ideas liberales que están transformando el mundo. Y allí conoce a su esposa, María Teresa del Toro. Un amor que, por desgracia, dura muy poco. La muerte de María Teresa es un golpe muy duro para Bolívar. Un punto de inflexión en su vida. A partir de ese momento, decide dedicar su vida a la lucha por la independencia de América Latina. Y justo en ese momento, en 1810, Venezuela declara su independencia de España. El momento que Bolívar estaba esperando. Y no duda en unirse al movimiento independentista. Se lanza a la lucha con una energía increíble. Pero el camino hacia la libertad no será fácil. No, para nada. Hay victorias, pero también derrotas, exilios. Una auténtica montaña rusa. Y en medio de todo ese caos, Bolívar escribe el Manifiesto de Cartagena. Un documento fundamental para entender su pensamiento. En él analiza las causas del fracaso de la Primera República de Venezuela. Que había sido un intento fallido de independencia. Exacto. Y no se limita a criticar, sino que propone soluciones. Que muestra su capacidad de análisis, su visión estratégica. Bolívar no solo es un hombre de acción, sino también un pensador Un estratega. que aprende de sus errores y busca la forma de lograr la victoria. Y esa búsqueda lo lleva a emprender la famosa Campaña Admirable. Una serie de maniobras militares que sorprenden a todos Bolívar libera ciudades, derrota a los realistas. y establece la Segunda República de Venezuela. Pero la victoria, de nuevo, es efímera. La Segunda República también cae y Bolívar se ve obligado a exiliarse de nuevo. Esta vez, a Jamaica. Y es allí donde escribe otro texto clave, la Carta de Jamaica. ¿Y qué dice en esa carta? Pues en la Carta de Jamaica, Bolívar va mucho más allá de la independencia de Venezuela. ¿A qué te refieres? Habla de la independencia de toda América Latina. ¡Wow! O sea que su visión no se limita a un solo país. No, para nada. Él sueña con una América Latina unida, libre del dominio europeo. Un continente independiente y fuerte. Exacto. Y esa visión es la que lo impulsa a seguir luchando a pesar de las adversidades. Pero para lograr ese sueño necesita apoyo. Y lo encuentra en un lugar inesperado. Haití. Haití, una isla que acababa de conseguir su propia independencia Una nación que entiende la lucha de Bolívar, y que le brinda ayuda crucial le proporciona armas, soldados, dinero. y sobre todo esperanza. Con ese apoyo, Bolívar regresa a Sudamérica dispuesto a darlo todo. Y lo consigue. Logra victorias importantes en Boyacá, Carabobo. Libera territorios, consolida su liderazgo. Y su nombre empieza a resonar en todo el continente. La batalla de Carabobo es un punto de inflexión, ¿verdad? Sin duda. Cela la independencia de Venezuela y confirma a Bolívar como el libertador. Su figura inspira a otros a unirse a la lucha por la independencia. Y no se detiene ahí. Continúa hacia el sur, luchando por la libertad de otros países. Junto a su general Antonio José de Sucre. Una dupla imbatible. Liberan Perú tras las batallas de Junín y Ayacucho. Victorias que demuestran su genio militar y su perseverancia. Y en honor a su lucha, nace un nuevo país, Bolivia. Un reconocimiento a su liderazgo y a su compromiso con la libertad. Pero Bolívar no se conforma solo con la independencia de los países, No, él sueña con algo más grande. con una América unida.
Una América Latina fuerte e independiente. Y ese sueño se materializa, al menos en parte, con la creación de la Gran Colombia. Una unión de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Una idea ambiciosa para la época. Sin duda. Y en el Congreso de Angostura, Bolívar presenta su proyecto de constitución para esta nueva nación. Busca garantizar la estabilidad, la justicia, la igualdad. Bolívar no solo es un guerrero, sino también un político visionario. Que intenta construir un futuro mejor para su gente. Un futuro que, por desgracia, no se materializará del todo. En la siguiente parte de nuestra inmersión, descubriremos qué ocurre con la Gran Colombia y con el propio Bolívar. Un final que no te dejará indiferente. No se lo pierdan. La última vez nos quedamos hablando de la Gran Colombia y del sueño de Bolívar de una América unida. Un sueño que, como veremos, no fue fácil de realizar. Pero antes de entrar en eso, me gustaría que habláramos un poco más del legado de Bolívar, ¿A qué te refieres? a su impacto en la historia, a por qué seguimos hablando de él casi 2 siglos después. Ah, claro. Es que Bolívar es mucho más que un personaje histórico. Es un símbolo, Exacto, un símbolo de la lucha por la libertad, por la independencia. y su figura sigue inspirando a mucha gente, ¿verdad? Sin duda. Especialmente en América Latina, donde se le considera el padre de la patria en varios países. Es curioso cómo un hombre que no logró ver su sueño de una América unida se convirtió en símbolo de la unidad latinoamericana. Es una paradoja, sí. Pero quizás esa frustración, ese anhelo incumplido, es lo que ha alimentado la llama de la integración regional durante todos estos años. Pues Como si su figura inspirara a seguir buscando esa unidad que él tanto deseaba. es posible. Y no solo en el ámbito político, sino también en el cultural, en el social. Bolívar se ha convertido en un referente para mucha gente. Para movimientos sociales, artistas, intelectuales. Cada generación lo ve a su manera, ¿no? Claro, y eso es lo que define a los grandes personajes históricos. Su capacidad de trascender su tiempo. Y hablando de eso, ¿cuáles dirías que son las ideas de Bolívar que siguen vigentes en el siglo XXI? Pues hay varias, pero yo destacaría su defensa de la libertad como principio fundamental. ¿A qué te refieres? Bolívar entendía la libertad no solo como la ausencia de dominación extranjera, sino también como la capacidad de los pueblos para autogobernarse. Para decidir su propio destino. Exactamente. Y esa idea sigue siendo muy importante hoy en día. Sobre todo en un mundo donde todavía hay muchos países que luchan por su independencia. Y también destacaría su visión de la justicia social. Bolívar era consciente de las desigualdades que existían en la sociedad colonial, ¿no? Sí, y luchó por un sistema más justo e igualitario. Un tema que, lamentablemente, sigue estando de plena actualidad. La lucha contra la pobreza, la discriminación, la desigualdad. Son temas que conectan directamente con el ideario de Bolívar. Sin duda. Y no podemos olvidar su apuesta por la educación como motor del progreso, Para Bolívar, la educación era fundamental para transformar la sociedad. para formar ciudadanos libres y responsables. Una idea que sigue siendo fundamental en nuestros días. Totalmente. En ese sentido, el legado de Bolívar sigue siendo una fuente de inspiración. Para quienes luchan por un mundo más justo, libre e igualitario. Exacto. Pero Bolívar no es solo un símbolo de ideales nobles. También es una figura controvertida. ¿Por qué lo dices? Porque algunos historiadores critican a Bolívar por su autoritarismo, su tendencia a concentrar el poder. ¿Ya? Recordemos que gobernó con poderes especiales en varias ocasiones. Es que en tiempos de guerra, a veces hay que tomar decisiones difíciles, ¿no? Sí, pero eso no justifica todo. Entiendo. También se critica la violencia de algunas de sus campañas militares. La guerra de independencia fue un conflicto brutal. Y Bolívar, como líder militar, tuvo que tomar decisiones que inevitablemente costaron vidas, Es una realidad terrible de cualquier guerra. incluso las que se luchan por una causa justa. Y otro tema controvertido es su relación con la esclavitud. Aunque abogó por su abolición, algunos argumentan que no hizo lo suficiente para erradicarla. Claro, recordemos que Bolívar provenía de una clase social que se beneficiaba del sistema esclavista. Exacto. Y aunque sus ideas evolucionaron con el tiempo, no siempre sus acciones fueron coherentes con sus ideales. Es una contradicción que nos recuerda que los personajes históricos son producto de su época. Con sus virtudes y sus defectos. Entonces, ¿cómo podemos conciliar estas contradicciones con la imagen del Bolívar libertador? Creo que lo importante es analizar su figura de forma crítica, sin idealizarlo ni demonizarlo. Reconocer tanto sus logros como sus errores. Exacto. Y entender que actuó en un contexto histórico determinado. No podemos juzgarlo con los parámetros del siglo XXI. Claro que no. Y también hay que tener en cuenta cómo su legado ha sido utilizado por distintos grupos políticos a lo largo de la historia.
A veces de manera interesada. Es lo que suele pasar con las figuras históricas importantes, ¿no? Se convierten en símbolos tan potentes que cada uno los adapta a sus propios intereses. Por eso es importante ir más allá de las versiones simplistas y estudiar a Bolívar en profundidad. Con rigor histórico y espíritu crítico. En la parte anterior nos quedamos con la espinita de esas contradicciones en la figura de Bolívar. Un personaje que no deja de sorprendernos. Porque no era perfecto, ¿verdad? Ningún personaje histórico lo es. Algunos historiadores lo critican por su autoritarismo, por su tendencia a concentrar el poder. Recordemos que gobernó con poderes especiales en varias ocasiones. Y eso le valió la acusación de ser un caudillo. Claro, algunos lo ven así. Pero también hay que entender el contexto, ¿no? Por supuesto. Eran tiempos de guerra, de caos. Bolívar creía que necesitaba esos poderes para mantener el orden, para lograr la unidad. Es un debate complejo, sin duda. También se critica la violencia de algunas de sus campañas militares, La guerra de independencia fue un conflicto muy duro. con muchas víctimas. Y Bolívar, como líder militar, tuvo que tomar decisiones difíciles. Decisiones que inevitablemente costaron vidas. Es la tragedia de cualquier guerra. Y otro tema controvertido es su relación con la esclavitud. Un tema muy sensible. Aunque Bolívar abogó por la abolición de la esclavitud, No siempre actuó de forma coherente con ese ideal. recordemos que provenía de una clase social que se beneficiaba del sistema esclavista. Y eso influyó en su forma de pensar, al menos al principio. Sus ideas evolucionaron con el tiempo. Pero no siempre sus acciones estuvieron a la altura de sus palabras. Es una contradicción que nos hace reflexionar sobre la complejidad de los personajes históricos. No son figuras perfectas, sino seres humanos con sus luces y sus sombras. Y con sus contradicciones. Exacto. Y creo que es importante tener en cuenta todas esas facetas para comprender a Bolívar en su totalidad. Sin idealizarlo, pero tampoco sin demonizarlo. Analizar su figura de forma crítica, con rigor histórico. Y entender que actuó en un contexto muy específico. No podemos juzgarlo con los parámetros del siglo XXI. Claro que no. También hay que tener en cuenta cómo su legado ha sido utilizado a lo largo de la historia. Por diferentes grupos políticos, con diferentes intereses. Y a veces se ha manipulado su figura para justificar ciertas ideas o acciones. Es lo que suele pasar con los personajes históricos importantes, ¿no? Se convierten en símbolos tan potentes que cada uno los adapta a sus propios fines. Por eso es tan importante estudiarlos a fondo, ir más allá de las versiones simplistas. Buscar la verdad histórica, por compleja que sea. Al final, lo que nos queda de Bolívar es la imagen de un hombre apasionado que luchó por sus ideales Un hombre que soñó con una América Latina libre, unida, próspera. y que, a pesar de sus errores, dejó una huella imborrable en la historia. Un legado que sigue inspirándonos hoy en día. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión en la vida y obra de Simón Bolívar. Un personaje fascinante que sin duda nos deja con mucho en qué pensar. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Hasta la próxima.